y hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos esta mañana, este domingo, a la reunión general de la Iglesia Impacto Choluteca. Hermanos, quiero que estemos siempre en estas condiciones de reunirnos, de vernos, de oírnos, de platicar, gozarnos en el Señor, hermanos, para poder sentir que siempre estamos siguiendo esa meta que nos ha puesto el Señor. Por eso quiero que oremos en este momento para darle gracias y para pedirle por todas las necesidades que tenemos. Padre Celestial, tú eres poderoso, eterno, soberano Dios. Te pido en esta mañana que seas tú guiando, Señor, esta reunión general de la Iglesia Impacto. Te pido que dirijas, que le dé sabiduría al pastor que trae la meditación, a las alabanzas que se van a cantar, que las cantemos con amor, con gozo, que es para tu divina gloria, Señor, y que seas tú guiándonos, Padre, a la escuela dominical de los niños también. Bendice al maestro que va a dar esas clases. Úsalo, Padre, con tu Espíritu Santo para que Él pueda dar esa clase y los niños que te preparen para seguir adelante tus caminos. Padre, eres tú el Dios de todos nosotros y te pedimos que nos guardes y nos cuides. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus horas. De día y noche oídas su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus horas, de día y noche oídas su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciar con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo las estrellas, portador de tu gloria seré. Si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y
victoria seré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Hola hermanos, es un gusto que nos acompañen en nuestra reunión. Quiero compartir con ustedes unos versículos que nos ayudarán en este tiempo tan difícil de pandemia. Quiero compartir con ustedes Salmo 136 que dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. No debemos olvidar en este tiempo tan difícil que muchos están pasando, no debemos olvidar la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Pero quiero también animarles a orar por aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Te invito a que oremos. Padre, Señor, aquí estamos delante de ti en oración. Aquí estamos, Señor, pidiéndote por aquellas personas que están pasando por dificultades, Señor, que están pasando por este virus, Señor, y que su salud se ha deteriorado. Y te pido, Señor, que le guardes. Te pido, Señor, que le sanes si es tu voluntad, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito en todo esto, pero ayúdanos, Señor. Ayuda a estas personas a confiar en ti. Ayúdales, Señor. Si no han entregado su corazón a ti, su vida a ti, Señor, que la pueden entregar también. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a que juntos podamos seguir alabando a nuestro Dios. Amén. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor.
Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Buenos días, queridos hermanos. Qué gozo estar nuevamente con ustedes, estar listo para compartir la palabra del Señor. Y bueno, para empezar quiero que me acompañe a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, tanto a mí cuando comparta la palabra como a todo aquel que vaya a escuchar. Que sea Dios por medio de su Santo Espíritu guiándonos a toda la verdad. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia, Señor, que es nueva cada día, por tu fidelidad, Señor, porque tú cumples tu palabra y todas tus promesas son verdaderas, Señor, y nosotros podemos confiar en todas tus promesas. Y una de esas promesas es que tu Espíritu Santo vendría y Él nos guiaría a toda la verdad. Así que eso es lo que estamos pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y nosotros podamos comprender tu palabra, Señor, y ver esas maravillas que hay en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos llegando al último capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que tanto usted como yo podemos estar convencidos de que Dios ha mostrado su gracia, su misericordia, su fidelidad y cómo Él cumple con sus propósitos por medio del estudio de este libro, de este bonito libro que nos ayuda a entender de dónde es que existe la iglesia, por qué ahora nosotros existimos como una iglesia local, cómo el evangelio llegó tan largo. Es un libro muy bonito, la verdad, ver la obra del Espíritu Santo en vivo, una obra que no ha terminado, sino que es una obra que sigue viva día a día, actuando entre nosotros, alcanzando cada día más lugares, y el Espíritu Santo sigue obrando y dirigiendo su iglesia, y la iglesia va avanzando. Aún en tiempos de COVID, la iglesia continúa. Estoy seguro que en este tiempo
muchas personas que en algún otro momento no han querido escuchar la palabra del Señor, en este tiempo han escuchado y muchos han creído el Evangelio de Jesucristo. Y muy probable lugares donde personas quizás no habían podido llegar presencialmente, por medio de todos estos medios electrónicos, la palabra del Señor ha llegado a diferentes lugares donde quizás ni usted ni yo podríamos llegar. Así que vamos a darle gracias al Señor por esto, porque al final es el Señor el que tiene control de todo. Y también quiero animarles a que sigamos orando y rogándole al Señor que tenga misericordia por todos aquellos hermanos, por todas aquellas personas que han sido de los que han tenido que pasar esta dura prueba, algunos con síntomas más graves que otros. Sabemos de familiares, de personas que han perdido seres queridos, y necesitamos orar por ellos, orar por el consuelo de los hermanos y de las personas que han perdido algún ser querido, y también orar por aquellos que están en el proceso de recuperación o que están luchando ahorita con esa enfermedad, y también orar por todos nosotros y por toda la iglesia y por todas las personas para que seamos guardados, y que si el Señor nos permite, o si el Señor nos escoge para sobrellevar esta prueba, poder darle gracias a Él, porque dice la palabra que no nos vendrá ninguna tentación que nosotros no podamos sobrellevar. Así que confiamos en un Dios grande y poderoso, y confiamos en un Dios que es fiel también. Y de hecho esta mañana yo quisiera hablar y compartir con ustedes el tema de la enseñanza de esta mañana. Se llama fidelidad de Dios en sus propósitos. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles nosotros vemos que desde el comienzo del libro Dios había dado instrucciones a la iglesia de que estuvieran esperando que llegara el Espíritu Santo, que se cumpliera la promesa, y les dice que cuando el Espíritu Santo venga, toda aquella persona que recibe el Espíritu Santo se va a convertir en un testigo de Jesucristo. Y la promesa de Dios era que los testigos iban a comenzar evangelizando Jerusalén, se iba a extender a Judea, iban a ir a Samaria, y el evangelio iba a continuar hasta lo último de la tierra. Y esa es parte de donde nosotros cabemos en estos propósitos de Dios. Nosotros seguimos siendo parte de esa iglesia que lleva el evangelio hasta lo último de la tierra. Así que vamos a ver el capítulo 28 del libro de los Apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, y es el último capítulo donde tenemos la narración de cómo la iglesia ha ido extendiéndose. Y vamos a ver un poco de cómo Dios es fiel, la fidelidad de Dios en sus propósitos, ¿verdad? Cómo Dios sigue siendo fiel y hace sus propósitos sin tener ningún obstáculo que se le ponga enfrente. Para nosotros las cosas podrán ser difíciles, pero para nuestro Dios las cosas nunca son difíciles. Así que vamos a leer capítulo 28, versículos 1 al 16. Pero vamos a irlo viendo por secciones. Dice, capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Recordemos que el contexto es, lo último que vimos el domingo pasado es el naufragio, donde iba Pablo junto con toda la tripulación, y que Pablo le había dicho a toda la tripulación que ya Dios le había confirmado que ninguna persona iba a morir, que se iba a perder toda la nave, que se iba a perder todo lo que llevaba la nave, pero que Dios le había garantizado que ninguna persona iba a perecer en ese naufragio. Entonces el capítulo 28 sigue el relato desde ese punto. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Así que, hermanos, cuando hablamos de la fidelidad de Dios,
en cumplir sus propósitos, yo quiero recordarles algo. En algún momento en el que Pablo iba camino a Jerusalén, o que estaba en Jerusalén y que estaba padeciendo, había padecido persecución, había sido tomado por los judíos, habían intercedido algunos soldados romanos, y había pasado dificultades de todo tipo. Pero en esa situación, como anteriormente a Pablo ya se le había confirmado, en ese momento el Señor Jesucristo se le apareció y le dijo a Pablo: ten ánimo, Pablo, porque como me has sido testigo aquí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Entonces Pablo tenía muy claro algo: nuestro Señor le había dado una comisión de que testificara en Roma, y le había asegurado que él iba a estar ahí porque era necesario que el testimonio que iba a dar Pablo se escuchara también en Roma. Es decir, Pablo sabía que no importara lo que pasara en el tiempo en el que iba de viaje, al final él iba a estar en Roma, y al final él iba a estar en condiciones adecuadas para poder testificar en Roma. Entonces es por eso que en el naufragio, cuando todo el mundo había perdido las esperanzas, habían pasado sin comer 14 días, eso quiere decir que estaban en un estado de depresión profunda, que ni siquiera querían comer. En esas circunstancias Pablo les decía a las personas: es necesario que coman, ninguna persona va a morir. El Señor me ha dicho a mí que ninguna persona va a morir. O sea, Pablo tenía una convicción plena de que el Señor iba a cumplir su propósito. Y pensando en esto, quiero que miremos 3 puntos esta mañana con respecto a los propósitos de Dios. Y el primer punto que vemos aquí en el capítulo 28, versículo 1 al 6, es que Dios es el dador y sustentador de la vida. Ok, Pablo no había sido la única vez que había sido expuesto a condiciones que podían poner en peligro su vida. Recordemos que desde que estuvo en Damasco, recién conocido a Cristo, en Damasco lo intentaron matar. Después él llegó a Jerusalén, y en Jerusalén lo intentaron matar. Fue cuando lo mandaron nuevamente a Tarso. Después lo fueron a traer a Tarso, comenzaron su viaje misionero y varias veces lo intentaron matar. Incluso una vez, si ustedes recuerdan, lo apedrearon, lo golpearon tanto y él quedó ya en una condición que las personas pensaban que él había perdido su vida. Entonces cuando los hermanos llegaron, lo encontraron, vieron que todavía estaba vivo y le dieron la atención necesaria, ¿verdad? Entonces, y cuando llegó a Jerusalén, y en cada viaje, él constantemente estaba siendo expuesta su vida a la muerte. Pero él sabía algo, que el Señor tenía un propósito para él, y que dentro de su propósito era necesario que él estuviera en Roma. Por tanto, Pablo sabía que no importara lo que pasara, antes de Roma él no iba a morir. ¿Por qué? Porque confiaba en un Dios poderoso. Confiaba en un Dios que es capaz de guardar la vida de sus siervos, independientemente de las circunstancias en las que una persona esté viviendo. Entonces el primer principio es este, hermanos: Dios es el dador y sustentador de la vida. Así como Dios le había dado la vida a Pablo, Pablo estaba convencido también que si él seguía vivo, era porque Dios mismo había decidido preservarle la vida. Entonces, en los últimos acontecimientos que hemos leído, ¿qué había pasado? Una tormenta en el mar, en la que todos los tripulantes de esa nave, entendemos que ahí llevan maestros de la navegación, ¿verdad? Capitanes de barco, y aún ellos miraban la tormenta y decían: de esta no salimos, es imposible que salgamos vivos de esto. Y Pablo seguía tranquilo. Hubo un momento donde los soldados le dijeron al jefe que iba ahí: matemos a todos los soldados, porque si alguno se escapa, igual vamos a morir todos. Y Pablo les decía: no, bueno, fue el jefe, Julio, que se recuerdan que se llamaba Julio, el jefe de la guardia que llevaba custodiando a todos estos presos, le dijo: no lo podemos hacer, porque él tenía en su corazón el deseo de cuidar a Pablo. Entonces vemos que una y otra vez estuvo en riesgo la vida de Pablo y de toda la tripulación, pero Pablo sabía que no le iba a acontecer nada. Ahora viene a esta isla que se llama Malta, y Dios proveyendo un grupo de personas que lo recibió no con violencia, sino que lo recibió con bien, no con poca humanidad, como decía el escritor, ¿verdad? Sino que lo recibieron con bien, prepararon fuego, buscaron la forma de cómo calentarlos para recuperar la salud de estas personas. Y en esta situación, Pablo, recogiendo algunas ramas secas,
entre las ramas, la Biblia dice que venía una víbora, la cual se le prendió de la mano a Pablo. Y cuando las personas los nativos de la isla vieron que a Pablo lo había picado esa víbora, ellos dijeron, realmente este hombre debe ser una persona terrible, porque si el mar, si no pereció en el mar con esa tormenta, la justicia vino a cobrarse la venganza con esta víbora. Entonces esperaban que Pablo muriera en cualquier momento, pero dice el relato que Pablo simplemente se sacudió la mano y tiró la víbora al fuego y no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. ¿Por qué no pasó nada? No porque la víbora no fuera venenosa, seguramente la gente de la isla sabía qué tipo de víbora era. No pasó nada porque Dios tenía un propósito en la vida de Pablo, y ese propósito es que él tenía que ir a testificar a Roma, y de alguna forma milagrosa y poderosa, lo cual no es extraño en Dios, que Dios pueda actuar de esa manera, libró a Pablo tanto de la tempestad como de la picadura de la serpiente. Así que confiamos en un Dios poderoso. Y esto no quiere decir, hermanos, que por ejemplo, si nosotros andamos en algún lugar y una serpiente nos pica, no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada. Claro, tenemos que buscar toda la atención médica y buscar todo lo que podamos para garantizar o asegurarnos que nuestra salud no sea expuesta. Pero en el caso de Pablo, lo que Dios estaba utilizando eran ocasiones para mostrar que cuando él quiere cumplir su propósito, no hay absolutamente nada que le detenga. Entonces, hermanos, recordemos este principio, ¿verdad? Dios es el dador y sustentador de la vida. Así que nuestra vida va a llegar hasta el momento donde Dios quiera que lleguemos. Yo solo quiero recordarles unos pasajes en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 30, se relata algún momento donde unas personas querían tomar a Jesús y matarle. Y dice el versículo, dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Miren qué interesante cómo dice la palabra del Señor, porque aún no había llegado su hora, porque Dios es el que sustentaba la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan capítulo 8, versículo 20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. O sea, Dios tiene una hora preparada para cada uno de nosotros. Y en Marcos 14, versículo 41 dice, vino la tercera vez y les dijo. Esto es aquel momento donde pidió a algunos de sus discípulos le acompañaran a orar. Y dice, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. En ese momento Jesucristo sabía que la hora había llegado. Es decir, que iba a ser el momento donde iba a ser entregado para que le dieran muerte. Pero en ningún momento anterior él tuvo miedo porque sabía que no era el momento que Dios había preparado para él. Así que, hermanos, quiero que guardemos esto en nuestro corazón para que nosotros podamos vivir en paz. Dios tiene una hora preparada para cada uno de nosotros. Y eso no hay ninguno de nosotros lo puede cambiar. Pero recordemos esto, Dios es el dador y el sustentador de la vida. Nuestra vida está puesta en manos de Dios. Así que vivamos una vida con confianza y con gozo, sabiendo que Él es el Señor el que va a cumplir su plan y que su propósito se va a cumplir en nosotros. Ahora vamos a ver otro principio en los versículos 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces, el siguiente principio que quiero que miremos es, en cuanto al propósito de Dios, es que Dios provee para cumplir sus propósitos. Recordemos que después del naufragio, toda la tripulación quedó absolutamente sin nada. Y llegaron a una isla donde ellos no tenían absolutamente nada, pero Dios proveyó un grupo de personas que les dieron alojamiento, prendieron fuego, los cuidaron, procuraron que ellos estuvieran bien. Incluso uno de los principales de la isla dice que los recibió y los hospedó por algunos días.
En este contexto es cuando vemos que Pablo se da cuenta que el papá del principal estaba enfermo, y él, guiado por el Espíritu Santo, va y después de haber orado por él, dice la palabra de Dios que impuso sus manos y le sanó. Es decir, Dios utilizó a Pablo para mostrar su grandeza en esa isla. No es normal que encontremos en la Biblia o que encontremos en los Hechos de los Apóstoles que Pablo anduviera haciendo como campañas de sanación. Simplemente él se dejaba guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tenía preparado en ese momento que iba a manifestar su poder y su gloria, porque seguramente estas personas nunca habían escuchado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y eso abría para Pablo esa gran oportunidad de compartir el Evangelio. Así que fue sanado el papá de Publio, y también fueron sanadas muchas personas en la isla. Entonces, ¿por qué permitió Dios que eso pasara? ¿O por qué obró Dios de esa manera? Es porque de esa manera también iba a proveer por medio de estas personas todo lo que la tripulación y Pablo necesitaban para terminar el viaje que Dios ya había predestinado a Pablo que tenía que hacer. Era necesario que Pablo llegara a Roma, y por medio de estas personas Dios estaba proveyendo todo lo que Pablo necesitaba para llegar hasta el lugar donde Dios quería que Pablo llegara. Así que, hermanos, yo quisiera decirles también esto: Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y seguramente es diferente el uno del otro, ¿verdad? Seguramente no es el mismo propósito que Dios tiene para mí que el propósito que Dios tiene para usted. En algo hay un propósito general y común para toda la iglesia, y es el glorificar a Cristo por medio de nuestras vidas. Eso lo vamos a hacer nosotros independientemente de lo que pase, pero estamos llamados a la glorificación del Hijo de Dios. Pero también Dios tiene algunos propósitos especiales, ¿verdad? O sea, tiene tareas especiales para cada uno de nosotros. Dios no le dijo a ninguno de los otros apóstoles que lo había escogido para ir a testificar a Roma, pero a Pablo sí le dijo que tenía que ir a testificar a Roma. Entonces, en las tareas somos diferentes los unos de los otros, y en el propósito principal de nuestra relación con Dios sí es algo común. El propósito común es glorificar al Hijo de Dios, a Jesucristo, porque si glorificamos a Cristo, glorificamos también al Padre. Pero recordemos también que Dios tiene propósitos personales para cada uno de nosotros. Lo que yo quiero que ustedes aprendan, hermanos, es que Dios se va a encargar de proveer para que nosotros logremos cumplir los propósitos que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Y cuando hablo de proveer, no estoy hablando únicamente de recursos materiales. Estoy hablando de que Dios le va a proveer a usted la sabiduría, Dios le va a proveer la inteligencia, Dios le va a proveer la paciencia que va a necesitar para cumplir su obra. Dios le va a proveer determinación y muchas cosas que son necesarias, incluyendo también las cosas materiales que va a necesitar para cumplir el propósito de Dios en su vida. Así que Pablo estaba obteniendo todo lo que necesitaba para poder llegar a Roma por medio de estas personas que lo recibieron. ¿Por qué pasó? Porque Dios estaba encargando de proveer para el cumplimiento del propósito al que había mandado a Pablo. Entonces recordemos, hermanos, que el primer principio que vemos es que Dios es el dador y sustentador de la vida. O sea, nuestra vida está en manos de Dios y no va a cambiar nada de lo que está escrito en el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y el segundo principio es que Dios provee para cumplir sus propósitos en nosotros. O sea, todo lo que sea necesario para que Dios lleve a cabo su plan en nuestra vida, Dios lo va a dar, y téngalo por seguro. Por tanto, nosotros no tenemos que estar viviendo una vida de temor, pensando que no vamos a tener los recursos necesarios para que se cumpla el propósito de Dios para nuestra vida. Puede ser que no tengamos los recursos financieros, materiales o logísticos para lograr llevar a cabo nuestros planes, pero es que Dios no ha prometido que Él va a llevar a cabo nuestros planes. Dios ha prometido que Él va a llevar a cabo su plan para con nosotros. Y por eso debemos estar agradecidos, porque si Dios nos prometiera cumplir con nuestros planes nos van a llevar seguramente por un camino distante de Dios y nos alejaríamos de Dios. Pero Dios en su plan nos va a mantener siempre cerca de Él, y Dios va a proveer siempre lo necesario para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Así que, hermano, ese es el segundo principio. Y el tercer principio es, lo vamos a ver en los versículos 11 al 16, es que Dios tiene el control de los tiempos.
Es Dios el que controla los tiempos y los momentos en que van a suceder cada cosa. Dice el versículo 11, pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ok, hermanos, Dios es el que tiene el control de los tiempos. Si recuerdan, anteriormente Pablo había recomendado y le había dicho a la persona que iba a cargo de la misión que no era bueno zarpar en ese momento por las condiciones del clima que había, que era mejor esperar que terminara el invierno para poder salir. Y al final, miren lo que pasó. Al final llegaron a una isla y tuvieron que esperar a que terminara el invierno para poder salir. Pero es Dios que le estaba enseñando a todas estas personas que Dios tiene control de todos los tiempos. Entonces, yo quiero decirles, hermanos, que de repente, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hicimos planes específicos para el 2020? Y si les pregunto a todos, ¿qué tal les ha ido con sus planes para el 2020? Estoy seguro que la mayoría van a decir nada que ver con lo que yo había planificado. Y yo creo que el mundo entero se dio cuenta que cuando Dios actúa, nuestros planes quedan a la deriva, quedan imposibilitados. Pero si son los planes de Dios, no hay nada que lo pueda detener. Hermanos, todo lo que está aconteciendo en el mundo era parte del plan de Dios y no había nada que pudiera detenerlo. Y cada cosa, muchas de las cosas que pasan en nuestra vida son parte del plan de Dios para nosotros. No quiere decir que todo lo que nos pasa es algo que nos gusta en el sentido de que es agradable a nuestra carne. Muchas veces Dios actúa de tal manera que aunque sufrimos en la carne, pero Él está perfeccionando nuestra vida. En Filipenses 1:6 el apóstol decía que estaba persuadido que el que comenzó en nosotros la buena obra la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de tal manera que poco a poco va perfeccionando a sus hijos y los va llevando por un camino en el que cada día se van a parecer más al Señor Jesucristo. Y esa es la meta de Dios, ¿verdad? Como lo dice en el libro de Efesios capítulo 4, que dice que hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de la fe, a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que Dios va a permitir y va a obrar que muchas cosas pasen en nuestra vida de tal manera que se vaya cumpliendo el propósito de Él para nosotros. Entonces Pablo había aprendido en diferentes ocasiones esto. Si recuerdan en el capítulo 16, Pablo, en el pasaje donde Pablo está en la religión de Galacia y dice que él quería ir a un lugar y el Espíritu no lo dejaba, quería ir al otro lugar y el Espíritu no lo dejaba. Entonces Hechos capítulo 16, versículo 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces uno dice, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo puede impedirle a alguien hablar la palabra en un lugar? Bueno, lo que pasa es que Dios tiene el control de los tiempos. Dios sabe en qué momento va a permitir que cada cosa pase, o va a obrar de tal manera que las cosas vayan sucediendo. Entonces, este era el momento propicio. Dios le estaba mostrando a la persona que comandaba la misión, por medio de los consejos de Pablo, que era el tiempo apropiado para poder salir sin perjuicio de que se perdieran ni la nave ni las personas. Entonces Pablo también, por ejemplo, cuando le escribió a los romanos en el capítulo 1, versículo 13, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Entonces Pablo está diciendo, aunque él había querido ir, él reconocía que no había podido ir por algunas razones que estaban totalmente fuera
de su control. Entonces, nosotros tenemos que entender eso también, hermanos. Nosotros podemos proponernos algo o planear algo, pero tenemos que reconocer que es Dios el que tiene el control de los tiempos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer constantemente es estar buscando la dirección de Dios, estar buscando constantemente y preguntándole a Dios constantemente cuál es su plan, cuál es su voluntad, estar dedicando tiempo a orar y estudiar la palabra de Dios, de tal manera que cada día nosotros seamos más capaces de reconocer cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros y cuáles son los tiempos que Dios ha preparado para que las cosas sucedan. Muchas veces nosotros queremos apresurar los tiempos y cuando hacemos eso no nos va bien. Yo recuerdo, creo recién casados con Tesla, andábamos buscando terrenos, andábamos con un afán por tener un terreno, por comprar una casa, y terminamos comprando un terreno en un lugar. Por la prisa que nosotros teníamos, creo que no tomamos una buena decisión. Al final de todo nos dimos cuenta que no fue una buena decisión, y Dios utilizó eso para enseñarnos a madurar, a tener más sabiduría y a ser más conscientes con las cosas que estamos haciendo. Pero el querer apurar las cosas nos trajo más bien una gran lección de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar la voluntad de Dios, acercarnos a Dios y estar constantemente examinando cuáles son nuestros motivos, cuáles son nuestros propósitos, cómo lo que nosotros estamos decidiendo hacer va a contribuir a la gloria de Dios, cómo lo que yo voy a decidir va a ser parte del plan de Dios, y constantemente estarle preguntando a Dios, ¿verdad? Señor, ¿esto es parte de tu plan para mi vida? ¿Esto es lo que tú quieres para mi vida? ¿Este es el camino que yo debo tomar? ¿Esta es la dirección que debo seguir? ¿Es en esto en lo que debo invertir? ¿Es con estas personas con las que yo debo andar? ¿Y es esta la persona con la que me debo casar? En cada una de las etapas de nuestra vida, ¿verdad? Hay muchas preguntas importantes. Así que, hermanos, solo quiero recordarles los 3 principios que podemos nosotros tomar para poder practicarlos. El primero es que Dios es el dador y sustentador de la vida. Pablo sabía que a él nada le iba a pasar porque tenía que llegar a Roma a testificar de Cristo. El segundo punto es que Dios provee para cumplir con su propósito. A pesar que después del naufragio se habían quedado absolutamente sin nada, Dios utilizó al apóstol Pablo no solo para proveer para sí mismo, sino que por medio de la obra que él hizo con el apóstol Pablo, dice que la comunidad le proveyó de todo lo necesario para el viaje. Entonces Dios es el proveedor para cumplir con sus propósitos. Y el tercer punto es, Dios tiene el control de los tiempos. Así que, hermanos, no nos apresuremos. No andemos en la vida apresurados, ni afanados, ni cargados. El Señor tiene un tiempo para todo. Muchas personas no dedican tiempo para servir al Señor porque piensan que tienen que estar trabajando, haciendo una cosa, estudiando, haciendo otra, y siempre resulta que no hay tiempo para servir al Señor. Hermanos, para servir al Señor hay tiempo. Lo que necesitamos es decidir servir al Señor. Y si el Señor quiere, vamos a lograr las otras cosas. Pero no debemos invertir el orden de las prioridades. La prioridad debería ser, Señor, primero te tengo que servir y después me muestras qué es lo que voy a hacer con mi vida o hacia dónde me voy a dirigir. Y yo con esto no les estoy diciendo que dejen de trabajar, que dejen de estudiar, que sean negligentes. Lo que les estoy diciendo es que establezcamos claramente nuestras prioridades. ¿Qué debe ser primero para nosotros cuando planificamos nuestra vida? Si no consideramos a Dios primeramente, entonces no vamos a estar en los tiempos de Dios. Seguramente vamos a cambiar el orden de los tiempos y nos va a ir mal, no nos va a ir bien. Así que, hermanos, Dios tiene el control de los tiempos, no nos preocupemos. Dediquemos nuestra vida al Señor y el Señor va a ordenar todas las cosas conforme a lo que sea necesario para que el plan de Dios para nuestra vida se cumpla. Hermanos, algo muy importante es entender que por medio de todo esto que estaba pasando, seguramente toda esa tripulación, las personas que estaban en la isla y todas las personas que rodeaban a Pablo, pudieron ver que Pablo creía en un Dios real, en un Dios vivo, y seguramente estuvieron dispuestos a escuchar el Evangelio de Jesucristo, y lo más seguro es que muchas de esas personas que iban ahí creyeron en Cristo.
¿Por qué? Porque Dios mostró su grandeza, Dios mostró su poder. Así que si hay alguien que esté escuchando en este momento y aún no haya creído en el Señor Jesucristo y no haya entregado su vida a Él, yo les digo que en el orden de los tiempos, este es el momento en el que puede entregar su vida a Cristo. Es el momento para que pueda reconocer que Cristo es el Señor de su vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que si no ha invocado el nombre del Señor, si no ha reconocido a Cristo como el Señor de su vida, este es el momento para hacerlo. No espere a mañana, no sabemos el día de mañana si va a existir para nosotros. El día de salvación es hoy. Y yo quisiera animarles, si no ha entablado una relación verdadera y personal con el Señor Jesucristo, este es el día en el que usted se puede presentar delante de Él, reconocer sus pecados, confesar sus pecados y decidir vivir una vida para nuestro Señor Jesucristo. Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos encontrarle. Por nuestra propia fuerza no podemos, en nuestros propios deseos nunca lo vamos a hacer, pero si vemos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos está impulsando a Cristo, quiero decirles, el día de salvación es hoy. No esperemos un día más para venir a los pies de Cristo. Él tiene control de todo, de nuestra vida, de la provisión, del tiempo, de todo lo que necesitemos. Nuestro Señor tiene el control de todo. Pero nuestro Señor hace un llamado personal a cada uno de nosotros a que estemos a cuentas con Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no sabemos cuál es el día que Dios ha preparado para nosotros. Y no podemos pensar que ese día va a ser mañana. Tenemos que considerar que el día para rendirnos a Él y estar a cuentas con Él debe ser hoy. Así que si quiere o desea platicar o hablar de una manera personal, si tiene alguna duda de que verdaderamente su vida ha sido entregada o no al Señor Jesucristo, estamos para hablar, estamos para servirle. Hay líderes en la iglesia, tanto para damas como para caballeros, con los cuales usted puede hablar para asegurarse que tiene una vida personal, una relación personal con el Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, vamos a orar y que el Señor nos guíe a toda la verdad. Padre, damos gracias por tu gran amor y misericordia, por la vida de tu Hijo Jesucristo que fue derramada en una cruz por nosotros y porque también tú nos has guardado a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en nuestra mente y en nuestro corazón quede tu palabra, que nosotros la podamos atesorar y que se cumpla el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Pero sobre todo que nosotros podamos ver y entender cuál es ese propósito para que podamos orientar nuestra vida a lograr ese propósito, Señor. A despreciar nuestros propósitos personales para poder cumplir el propósito tuyo en nuestra vida, Señor. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró.
Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Hola hermanos, es un gusto que nos hayan acompañado a nuestra reunión de la Iglesia Impacto. Damos gracias a Dios por este tiempo y nos gozamos. También quiero darles alguna información. El grupo de damas se está reuniendo los martes a las 7 p.m. a través de Zoom, así que animamos a todas las damas a conectarse. Los días jueves se está realizando los grupos en casa a través de Zoom y les animo a poderse integrar a uno de estos grupos, que es el grupo Casa Familia Troches, el grupo Casa Familia Rodas. Los viernes también se está realizando el grupo de hombres a las 7 p.m. y animo también a los hombres a invitar a otros hombres. También quiero animarles a que podamos ser fieles en nuestra ofrenda, a participar con gozo de la obra del Señor y a gozarnos. Ánimo hermanos, y es un gusto poder compartir con ustedes.